¿Qué tal? En este video estaremos conociendo y trabajando lo que son los arreglos para tipos de datos primitivos y de objetos, pero para ello lo primero que tendríamos que identificar es el concepto, el cual nos define como una estructura homogénea. Homogénea quiere decir que existen distintos elementos, todos del mismo tipo de dato, y que estos a su vez están compuestos por estructuras consecutivas o celdas de memoria que están almacenadas una después de otra, y en ella es donde se almacenan cada uno de los valores que vamos a estar guardando de cualquier tipo de datos, ¿no? Ya sea de tipo de dato primitivo o lo que vamos a ver con arreglos de objetos. También dentro de los arreglos debemos de identificar que existen una serie de operaciones. Estas operaciones se identifican como agregar elementos a la estructura, que es la entrada de datos, mostrar elementos de la estructura, que es imprimir el contenido, mostrar el contenido, buscar algún valor dentro de la estructura y a través de ella, de esta búsqueda, podemos nosotros actualizar, eliminar esta información. Por último, eh, otra de las operaciones está la parte de ordenar. Es decir, pues si los elementos fueron ingresados en alguna secuencia, poder organizarlos, ya sea si son numéricos de mayor a menor, o ya sea si son de objetos, a través de uno de los atributos estaremos realizando ese ordenamiento. Entonces, a continuación estaremos viendo en Java cómo implementar estos arreglos de tipos de datos primitivos y de objetos y cuál es la sintaxis para estar recordando. Bueno, lo primero, vamos viendo cómo se declaran los arreglos, la sintaxis en Java para realizarlo, es que primero determinemos el tipo de dato. En el primer ejemplo tenemos un entero y después el identificador, se llama aenteros. En el segundo ejemplo, que es un arreglo de caracteres, es el tipo de dato char y el identificador a carácter. Como vemos, podemos trabajar en Java, ya sea utilizar los corchetes para definir qué es un tipo de arreglo y podemos colocarlos en el tipo de dato o en el identificador, como estamos viendo ahí en el ejemplo. Para el caso de arreglos de objetos, es primero identificar o tener creada nuestra clase alumno, que aquí la tenemos, y esta clase pues va a tener sus respectivos métodos setters, getters, constructores y atributos, ¿no? Una vez que tenemos la clase, pues tendríamos que definir el identificador del arreglo de objetos. Esta es la parte de la declaración. Posteriormente, la inicialización. ¿Qué quiere decir la inicialización? Bueno, primero determinar cuál es el tamaño que va a tener esta estructura de arreglos que voy a definir, ¿no? Para el primero, un arreglo de 5 posiciones, el tercero de 13 posiciones y por último, el arreglo de objetos de 30 posiciones. Es importante que para el arreglo de objetos después tengamos un ciclo repetitivo donde en cada una de las posiciones mandemos ejecutar el constructor de la clase, porque si no, aunque hayamos determinado el tamaño del arreglo, no vamos a poder tener acceso si es que no hacemos esta llamada al constructor de cada una de las posiciones. Entonces ahora pues ya conocemos cómo declarar e inicializar un arreglo. Esto mismo se puede llevar a cabo en una sola instrucción. Aquí tenemos un ejemplo donde pues estos mismos tipos de arreglo estamos declarando e inicializando en una sola línea. Realizamos ahora las operaciones con arreglos en donde las primeras corresponden a la entrada de datos, que esta la podemos hacer de dos formas, ya sea de manera estática, como estamos viendo, ingresando los valores por medio del código, o de manera dinámica, en donde el usuario es el que interviene para ingresar valores dentro del arreglo. También, una vez que tenemos ingresado estos valores, podemos mostrar, que es la segunda operación, la salida, mostrar la información que se queda en cada una de las posiciones. En este caso es una sola posición del arreglo donde estamos guardando los datos, por lo tanto es una sola posición en donde estamos agregando
estamos mostrando el contenido del arreglo. Posteriormente está la parte de la búsqueda, donde vamos a utilizar estas variables. La primera de ellas, una variable que nos permita buscar la información, otra donde nos indique cuántos son los elementos que hay dentro del arreglo, y por último una bandera que nos permite determinar si la información o el valor que estoy buscando está localizado o no está localizado. Para ello inicializo el arreglo o introduzco dentro del arreglo estos valores, y sobre estos valores es donde se va a realizar el algoritmo de búsqueda, que es el que tenemos aquí, donde se recorre el ciclo desde el 0 hasta la cantidad de elementos que tengo, en este caso menor a 4. Se hace una estructura comparativa para conocer si es igual o no, y en caso de que sea positivo o afirmativo, vemos que es correcto. Si no, la bandera no se levanta, por lo tanto mostraría este mensaje de que la información no es la encontrada, ¿no? Entonces, si vemos o ejecutamos esta aplicación, aquí clic derecho, ejecutar sobre el programa, ejecutar archivo, aquí está, y visualizamos aquí los números que quiero capturar: 1, 2, 3, una letra K, nombre Luis López, ahí está, ¿no? Tenemos que nos encontró dentro del arreglo porque la información así la tenemos. Y bueno, con esto concluimos las operaciones de arreglos y conocer el manejo de arreglos con tipos de datos primitivos o también con arreglos de objetos. Espero haya quedado claro.